Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video en el canal. Mi nombre es Guillermo y acá tengo conmigo la ROG Zephyrus G16, un nuevo portátil de Asus que tiene consigo una de las novedades que más nos interesan a los gamers y que hace de esto un producto muy interesante porque nos va a dar una idea también de qué es lo que en este caso Intel se trae entre manos. Esta ROG 16 viene con los nuevos procesadores Intel Core Ultra, que son una nueva generación, un cambio bastante grande en arquitectura, que es lo que está presentando Intel y es una de las novedades más importantes que traen estas nuevas laptops, evidentemente acompañados con todo el compendio de cosas que Asus nos tiene acostumbrados. Así que vamos a estudiar este portátil en detalle porque hay bastantes cosas interesantes que ustedes deben saber sobre estos portátiles y sobre los nuevos procesadores de Intel también. Pero antes, como siempre, recordar nuestro patrocinador Kissfan.com, nuestro aliado de siempre que se queda con nosotros en 2024. Y acá no me canso de decirlo, es el lugar donde están las claves de Windows 10 y Windows 11 más baratas de internet, ya que podés comprar el Windows 10 actualizable gratuitamente a Windows 11 por poco más de $7 según cuantas compres, y a partir de poco más de 10 el Windows 11, realmente súper barato. Así dejás de lado la piratería, apoyás directamente a este canal y así todos nos beneficiamos. Comprar es súper fácil porque puedes usar PayPal y ahí, pagando con la segunda opción, te va a llegar tu clave al mail que usaste para registrarte en la página. Es súper sencillo, es súper confiable y además activarlo lleva realmente 10 segundos. Para más información les dejo todos los links en la descripción y agradezco como siempre a Kissfan.com por patrocinarnos desde ya hace mucho tiempo. Bueno, vamos a empezar por lo primero, que es el unboxing y lo que nos encontramos en la caja. Como siempre, ya estén acostumbrados a Asus a un unboxing muy bueno, exquisito, con todo muy bien presentado. La laptop incluye un bundle bastante bueno con dos cargadores, uno más pequeño que otro. También incluye una funda que es igual a esta. Bueno, esta no, porque esta es la de mi G14 que está acá justo grabando el sonido, pero trae una funda igual a esa, además de un ratón también junto con el bundle del equipo. Y bueno, que eso se agradece, ¿no?, en un portátil de este precio sobre todo. De resto, decirles que está muy bien en cuanto a diseño y materiales. En este caso se está estrenando un material diferente, ya no es la aleación de magnesio que venía en la G14, G15 y también G16 de la generación pasada. Acá se cambia por, bueno, un cuerpo en metal, en aluminio directamente. Y acá, bueno, habrá gente a quien le guste más la aleación de magnesio y habrá gente a quien le guste más este aluminio. Son dos tactos diferentes a la hora de cargar el equipo, pero la verdad es que se nota súper bien construido, súper sólido. Realmente a la hora de tenerlo en la mano no se nota que sea frágil, que sea blando, que tenga problemas en su diseño, que se vaya a romper. Se siente muy premium al tacto, la verdad. Y yo no podría decir que esto parece un PC barato, esto parece un PC caro, porque de hecho lo es, y así los materiales lo demuestran. También se ve en el diseño que es súper angostito, es súper delgadita. De hecho, ahí están viendo, es más delgada que mi G14, de hecho, que ya de por sí era bastante delgada. Esta es súper finita, es de hecho ultra delgada. Y digo, el diseño es más parecido a lo que sería una ZenBook o a una Ultrabook con un procesador de bajo consumo con menos rendimiento. En este caso tenemos un procesador de alto rendimiento de la serie H, pero en un chasis ultra delgadito, que de hecho en su diseño ni siquiera se ven, bueno, rejillas de ventilación. Ya esto lo vamos a ver más adelante. Y justamente la principal novedad de este equipo son los nuevos procesadores Meteor Lake de Intel. Sí, al fin la nueva generación de procesadores de Intel, que es tan importante y donde Intel está haciendo un cambio enorme, un cambio tremendo en arquitectura. En este caso, la nueva generación, que se llama Core Ultra, no es más Core i7, Core i3, Core i5. Acá tenemos Core Ultra 5, Core Ultra 7, Core Ultra 9 para los procesadores de gama alta, ¿no? Y como les digo, acá tenemos un gran cambio de arquitectura. En este caso, esta laptop tiene el Core Ultra 9 185H, que es por ahora de momento el procesador más potente de la serie Core Ultra para laptop
de Intel. Es el más potente que hay, seguramente hayan más potentes en algún futuro. También seguramente cuando lleguen a escritorio veamos algún arreglo de núcleos distintos. Pero acá lo interesante es que encontramos varias novedades. Acá Intel está apostando muy seriamente al tema de la eficiencia. Estos CPUs deberían ser más eficientes, deberían consumir menos, sobre todo en tareas de menos consumo del CPU. Y por eso es que quizás está reduciendo, ¿no?, el espesor del portátil, así como también las rejillas para ventilación de calor, porque en teoría con estos nuevos CPUs ya no sería necesaria tanta refrigeración. Estos Core Ultra, como les digo, tienen varias gamas. En este caso el Core Ultra 9 185H es un procesador que tiene 16 núcleos. Y otra cosa muy interesante de esta arquitectura de chiplet de Intel, que repito, va a llegar a escritorio dentro de no mucho, es que se añaden dos tipos de núcleos nuevos. O sea, aparte de los P-Cores de alto desempeño y los E-Cores de alta eficiencia, se añaden dos nuevos tipos de núcleos. Primero, los Low Power Efficient Cores, o sea, núcleos eficientes de bajo consumo. O sea, aparte de los E-Cores que ya conocíamos, hay otros que son de aún más bajo consumo. Y además también las NPU, o sea, Neural Processing Unit, que son literalmente núcleos dedicados solamente para la inteligencia artificial. Que esto va a permitir, obviamente, tener, bueno, aceleración para IA dentro del equipo, por ejemplo, para Copilot en Windows 11, Windows 12 y también para tareas que requieran IA dentro de la computadora sin tener que ir a ningún tipo de nube y demás. Así que eso también es una novedad que AMD ya tenía también en los procesadores Zen de última generación para laptop y para escritorio, y que Intel ahora también va a incorporar en estos NPUs que está trayendo en esta nueva arquitectura, que repito, va a llegar al escritorio muy pronto. Y en este caso, este Core Ultra 9 185H tiene un total de 16 núcleos y 22 hilos. Y ya notarán que son menos núcleos de hecho que el Core i9 13900HX, que es el tope de gama de la generación pasada. Pero bueno, en este caso el arreglo se compone de la siguiente manera. Tenemos 6 núcleos P-Cores de alto desempeño, tenemos 8 núcleos E-Cores, o sea, de alta eficiencia, y además justamente 2 núcleos de estos de ultra bajo consumo, Low Power Efficient Cores, haciendo un total de 16 núcleos y 22 hilos, porque solamente tienen hyperthreading los núcleos de alto desempeño. Así que el arreglo de núcleos es un poco confuso quizá, pero hace que este CPU sea muy eficiente en aquellas tareas de bajo consumo de CPU, y también poder tener varios núcleos de alto desempeño para tareas multitarea, como ya vamos a ver a continuación. La frecuencia en concreto es de hasta 5.1 GHz, también menos frecuencia que la generación pasada, ¿no? Y evidentemente este tiene una potencia de 45 watts de consumo, aunque puede llegar hasta los 115 si evidentemente la refrigeración lo permite. Acá en este apartado no se ve una reducción de la potencia en cuanto a watt, así que posiblemente estos CPUs también tengan algunos temas de temperatura como tenían los de generación pasada, porque en realidad no hay, digamos, una baja en el consumo. Están configurados a más potencia de más watt, así que digo, la performance final de CPU va a estar determinada por que también se pueda enfriar evidentemente. Respecto a lo demás, tenemos evidentemente una tarjeta gráfica 4070 de laptop, que ya vamos a ver a continuación, y tenemos 32 GB de RAM, DDR5 evidentemente, ¿no? Y tenemos un almacenamiento de 2 teras NVMe. Como les digo, esto es configurable. En realidad la G16 se puede tener con diferentes combinaciones de hardware, con 4070, 4080, también diferentes CPUs según el precio de la laptop. En este caso, esta que tengo yo acá viene con 4070 de laptop y viene con 32 GB en DDR5, aparte de este Core Ultra 9. Así que bueno, dicho esto, vamos a ver un poco el tema del diseño y la conectividad. Como les dije, esta laptop, que está muy bien construida, bueno, es súper delgadita, y lo primero que yo noto, que realmente creo que no es una del todo buena señal, es que no tiene en los costados ninguna rendija, ninguna aireación, ninguna salida de aire para expulsar el aire caliente. Y en realidad la expulsión del aire caliente se hace todo por la parte de atrás. Pero hay un pequeño problema, que es cuando uno levanta la tapa del portátil, está literalmente bloqueando parcialmente la salida del aire, y bueno, esto ya les digo, genera
problemas de temperatura, porque el procesador se pone a más de 95 grados prácticamente todo el rato cuando está en el modo turbo o cuando está en cualquier modo que puedas elegir con el Armoury Crate de alto desempeño. Así que en realidad yo esto creo que es algo no tan bueno. Digo, creo que en la G14 de generación pasada, la G15, teníamos más rendijas de refrigeración. De hecho, la ROG Scar 18, que hace no mucho probamos, también estaba llena de ventilación por todos lados y realmente hacía un mejor trabajo a la hora de enfriar el CPU. Esta, digo, no está mal, pero creo que es mejorable el tema de la refrigeración para quizá futuras versiones, porque por lo menos este Core Ultra 9, que es un procesador muy poderoso, evidentemente se calienta y tiene frenos térmicos prácticamente todo el tiempo, haciendo además que, bueno, las pruebas sean bastante inconsistentes, porque por ejemplo en el Cinebench R23 la primera tirada dio 19.500 puntos, digo, nada mal para un CPU de estas características, pero ya en la segunda tirada el performance bajó, en la tercera tirada bajó todavía más, indicando que, bueno, el CPU sufre de frenos térmicos no bastante consistentes a la hora de esforzar todos los núcleos del CPU. Así que eso quizás algo mejorable, pero de resto decirles que el CPU se comporta sorprendentemente bien, aunque bueno, sí noto que es un poco más lento que el 13900H que probamos en una laptop también de gama alta el año pasado. Acá se apostó a la eficiencia, se apostó a la mejora en el consumo, pero quizá se dejó un poco de lado el tema del desempeño, que bueno, en realidad esto seguramente sea mejorable en siguientes evoluciones de los CPUs. Entiendo que mucha gente pueda considerar esto como algo decepcionante, pero a mí la verdad el desempeño me ha gustado pese a lo que les comento de las limitaciones. Otra cosa que me gustó bastante fue el pad, ¿no? El touchpad, que acá ve una modificación tremenda porque es mucho más grande y mucho más generoso que en generaciones pasadas. Si comparamos de hecho mi G14 del 2021 con esta, vemos que hay un cambio abismal. Vemos que se aprovecha mucho más el espacio de abajo del teclado del portátil y vemos que prácticamente en la totalidad del ancho de esta franja, ¿no?, está siendo ocupada por el pad, cosa que no pasaba, ¿no?, con laptops de generación pasada, donde, digo, el touchpad era mucho más pequeño. Después el teclado, en este caso es RGB, es súper responsivo, súper agradable, no presentó ningún problema. Y también otra cosa que me gustó fue el sonido. Suena muy bien, realmente es impresionante que una laptop se escuche así de bien. Acá obviamente que la cámara no va a captar lo bien que suena, por eso yo les comento, digo, confíen en mi palabra, se escucha muy bien el sonido, ¿no? Así que por ese lado realmente está muy bien optimizado. Además tenemos 4 teclas de función que nos llevan directamente al Armoury Crate de Asus y también teclas multimedia que son sumamente útiles para conferencias y para cuando estamos jugando y demás. Y bueno, y la inclusión de la webcam ya que se ve desde la generación pasada, muy bien ubicada y que de hecho no te roba nada de espacio de la pantalla. Elemento que vamos a hablar justo ahora, la pantalla, y déjenme decirles que esto es por lejos lo mejor que tienen estos portátiles. La pantalla es estupenda, es superlativa, o sea, es una cosa increíble lo bien que se ve la pantalla. Asus llama a esta pantalla Nebula Display, ya la habíamos visto también en el ROG Scar 18 hace no mucho, y la verdad es que es espectacular. Es una pantalla OLED que es de resolución 2560 x 1600, es decir, es más relación que el 1440p convencional, ¿no?, en un formato de 16:10 en lugar de 16:9, 16:10, para poder ver más contenido a la vez. Y digo, es un formato que la gente prefiere utilizar para creación de contenido, edición, porque bueno, puedes ver más elementos en pantalla. La pantalla además es de 240 Hz, es espectacular, y por supuesto también es compatible con Nvidia G-Sync, evidentemente. O sea, es una pantalla con un contraste buenísimo, es HDR, por supuesto, 240 Hz, un contraste de primerísimo nivel por la tecnología OLED, donde los píxeles que se ponen en color negro se apagan por completo y los blancos incandilan un montón, así que realmente el HDR se ve brutal en esta pantalla. Los juegos, el contenido compatible con HDR se ve absolutamente brutal, es decir, no tengo ninguna queja con la pantalla, es absolutamente perfecta y es prácticamente lo mejor que he visto, ¿no?, en el mercado en cuanto a display. Realmente el salto que está dando Asus en calidad de pantallas con estas OLED Nebula Display en comparación a lo que se veía con las IPS, ¿no?, de generaciones pasadas, es realmente arrollador, es masivo y es mucha la mejora que hay en la pantalla y es impresionante lo bien que se ve. Evidentemente para jugar también 240 Hz es súper fluido y en una pantalla con esta resolución se agradece un montón. Así que es posible que la pantalla sea lo mejor que tiene este portátil con diferencia.
Pasando ahora al tema de los juegos, al tema de la tarjeta gráfica. A ver, acá me encontré con un problema que en realidad no es culpa de Asus. A ver, esta laptop viene con una 4070 de laptop, ¿sí? La 4070 es una gráfica muy buena para jugar a 1440p. Eso todos lo saben. Todos lo sabemos. Lo que pasa es que la 4070 de laptop en realidad viene con 8 GB de VRAM en lugar de 12 como viene en la de escritorio. Y esto en realidad es un problema. Realmente tener 8 GB de VRAM para jugar a esta resolución es insuficiente. Ya los digo, estuve probando varios juegos. Los juegos se ven espectacularmente bien por la pantalla, realmente es exquisito jugar en esta laptop, pero claro, hay que hacer algunos compromisos a la hora de jugar. Por ejemplo, si querés jugar con Ray Tracing, con la 4070, a la resolución nativa de la pantalla, no vas a poder porque te vas a quedar sin VRAM, el juego se te va a crashear en la mayoría de los casos. A mí me pasó con Hogwarts Legacy, me pasó con Cyberpunk, que bueno, al activar Ray Tracing, era imposible, la gráfica de frame times era un lío bárbaro, digo, no era una buena experiencia. Al activar la generación de cuadros por segundo con DLSS 3 había una latencia enorme, había un ghosting enorme, había artifact, digo, o sea, en general la experiencia en gaming en resolución nativa con una GPU con 8 GB de VRAM yo la encontré insuficiente. Ahora, si bajamos la resolución a 1080p o si apagamos el Ray Tracing, ahí ya funciona mucho mejor. Por ejemplo, con todo en alto a 1440p, bueno, ahí seguimos teniendo una muy buena experiencia. Y sobre todo al usar el DLSS, ¿no? Porque ya esta resolución DLSS ayuda mucho. Y por supuesto en el tamaño de esta pantalla, ¿no? Que es bastante pequeño, de 16 pulgadas solamente, al usar DLSS realmente es inapreciable la pérdida de calidad y te da al instante mucho más desempeño. Pero bueno, yo los juegos que probé los jugué en resolución nativa y los puse con gráficos altos. Gráficos ultra era imposible a esta resolución y Ray Tracing también, a no ser que se active DLSS en modo equilibrado o en modo de rendimiento, que ya eso, bueno, sí compromete bastante, ¿no? La experiencia visual que te da esta pantalla que se ve tan bien. Así que creo que yo, si compro una laptop de estas así de caras, intentaría buscar una versión con 4080 que ya viene con más VRAM, o de lo contrario buscaría una que tenga resolución 1080p nativo. Como les digo, la resolución es espectacular, la pantalla es increíble, pero yo siento que para jugar con todo al máximo y Ray Tracing, bueno, la GPU por los 8 GB de VRAM es insuficiente para lo que es esta pantalla. Le queda chica a lo que es esta pantalla, sobre todo por temas de VRAM. Pero digo, obviamente esto no es culpa de Asus, en realidad es culpa de la configuración de la 4070, que yo creo que tendría que tener por lo menos 12 GB de memoria, sobre todo para estas resoluciones. Pero bueno, en realidad, como les digo, la experiencia es buena según a lo que quiera jugar. En líneas generales a mí me ha gustado, pero creo que es mejorable si tuviéramos una 4080 o si tuviéramos más cantidad de VRAM en la GPU. De todas maneras, las temperaturas de las gráficas son buenas. Esta 4070 no calienta nada, está limitada a 80 watts porque es lo que el chasis permite, ¿no? Y justamente también quería hablar del tema de temperaturas. Acá creo que Asus confió mucho en la eficiencia de Meteor Lake y realmente esto creo que fue un error porque, como ven, el CPU incluso jugando, incluso con un 20% de carga o un 15% de carga, con una carga muy baja, está todo el tiempo haciendo, bueno, freno térmico, no está todo el tiempo llegando a más de 95, 96, 97 grados, ahí dándolo todo, ahí al límite térmico, y esto, bueno, a veces puede llegar a comprometer el desempeño. De todas maneras, jugando el desempeño no se ve comprometido por la temperatura del CPU. A lo mejor, bueno, para trabajar o para editar, evidentemente esto puede ser un problema, sobre todo a la hora de renderizar, ¿no? Pero sí, yo noté que la laptop al tacto se calienta bastante, aunque indudablemente, ¿no?, este chasis de aluminio ayuda bastante con la disipación del equipo. Decirles que esta es una laptop que es tremendamente recomendable, pese a las limitantes que pueda tener la 4070 en esta versión. A ver, si vos conseguís una G16 con 4080, la experiencia en gaming va a ser indudablemente mucho mejor, sobre todo a la hora de aplicar Ray Tracing, Path Tracing y todo lo que estas Serie 40 te pueden dar en esta última generación. La gráfica funciona muy bien, como digo, pero yo creo que una 4080 en esta versión, con esta pantalla, vendría mucho mejor. Si vos no vas a jugar a juegos tan pesados, no vas a usar Ray Tracing, te va a alcanzar bien y vas a poder disfrutar de la exquisita pantalla que te da este portátil. Hablando del CPU, acá
Quizá la opinión es un poco dividida, ¿no? Para algunas personas entiendo que pueda ser un poco decepcionante porque no hay una mejora de desempeño respecto a la 13ª generación que ya vimos el año pasado, pero acá lo que yo noté es que la batería dura muchísimo, pero de verdad, muchísimo más. Yo el año pasado probé varias laptops también de última generación y más o menos la media era de unas 5 horas de uso aproximadamente antes de que se acabara la batería. Bueno, esta me dio más de 9 horas hablando de tareas ligeras como navegar, ver series. Estuve usando esta laptop tiempo completo en mi día a día las últimas 2 semanas y realmente la cargaba solamente en la noche porque la batería me daba para todo el día. O sea, hay una mejora brutal en la batería cuando el CPU no se está usando demasiado. Eso se agradece mucho y realmente es muy importante en las laptops. Y acá sí que veo que hay una mejora respecto a la generación pasada. A lo mejor este CPU no es más rápido que un i7 13700H o un 13900H, eso sí que lo pude notar, pero sí que la eficiencia, sobre todo a baja carga, mejoró dramáticamente con lo que se veía el año pasado en laptops de diferentes fabricantes. Para terminar, decir que esta es una laptop que es muy costosa, ¿no? O sea, esta laptop acá en Uruguay vale más de 3.500 USD, más específicamente $3.800 para esta versión con 4070 y Core Ultra 9 y con esta pantalla. Así que es una laptop muy costosa, de una gama muy alta, que bueno, yo creo que acá cada persona va a elegir lo que más le convenga. Como digo, si ustedes quieren jugar con la última tecnología y con Ray Tracing en un portátil como este, lo ideal es irse por la que viene con 4080. Creo que la 4070 con 8 GB queda corta para esta pantalla, por lo menos en los tests que yo pude hacer. Habrá gente que quizá haya probado esta combinación y no tuvo problemas. En mi caso yo, bueno, tuve limitaciones con el tema de la VRAM también a la hora de hacer renders, ¿no? Porque se llenaba la memoria enseguida. Digo, yo creo que es una buena laptop, creo que es un buen producto en general, que súper recomiendo, pero creo que hay cosas a mejorar todavía, sobre todo con la arquitectura del CPU. Creo que Asus acá confió mucho en Intel, en la eficiencia de los CPUs de Intel, y se ve que, bueno, realmente aún queda ahí algún trabajito por hacer en el tema del consumo, en el tema de la frecuencia, en el tema de cuánto calienta el CPU. Porque bueno, también digo, según cómo sea la refrigeración de la laptop, ¿no? Es cómo va a rendir el CPU cuando esté con mucha carga, como se vio también en este caso, en este review. Quiero agradecer evidentemente a Asus por haberme enviado el equipo, por habérmelo prestado para este review. Estoy muy agradecido, de verdad, porque se encargaron de toda la gestión. Me contactaron, me dijeron: che, tenemos esta laptop, queremos que la veas, queremos que la pruebes. Yo dije, por supuesto, me encantaría, quiero ver qué se trae Intel entre manos con los nuevos Core Ultra. Y bueno, también tenía mucho interés en revisar esta laptop, porque a mí toda la serie ROG Zephyrus me encanta. Me parecen laptops súper bonitas y súper recomendables, súper buenas en calidad y en todo. Y realmente me hacía mucha ilusión poder traer este contenido para ustedes, y por eso agradezco a la gente de Asus por haberme mandado hasta acá a casa como préstamo esta laptop por tanto tiempo, para que yo la pueda probar así largo y tendido y dar una opinión lo más objetiva posible. Y también, por supuesto, agradecer a ustedes, mis suscriptores, por haberse quedado hasta el final del video. Espero que les haya gustado este contenido. Si fue así, apóyenlo con un like para que más gente lo vea. Suscríbanse para ver mucho más contenido así. Y por supuesto, déjenme su comentario a ver qué opinión tienen ustedes sobre los Core Ultra de Intel, qué expectativa tienen, si comprarían esta laptop o no, y si ya la tienen, por supuesto, cuál ha sido su experiencia hasta ahora de estos productos que son realmente tan buenos. Estimados, les mando un abrazo a todos. Mi nombre es Guillermo y yo por hoy me despido de todos ustedes y los veo a todos hasta la próxima.